Amigos, vamos a hablar sobre el nuevo Congreso de la República, retos y tareas pendientes. Hoy nos encontramos con el analista político José Carlos Requena y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. Muy buenos días. Paloma, buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en JN Noticias. El nuevo Congreso empezará a operar con 10 bancadas. Nuevamente tendremos un legislativo realmente fraccionado. ¿Qué tan favorable o desfavorable es esto para la gobernabilidad en nuestro país? Bueno, mira, que es complicado siempre tener un Congreso con 10 grupos parlamentarios. Es un desafío, sin duda, para la democracia poder alcanzar, por ejemplo, votaciones calificadas en temas fundamentales. Se tiene pendiente, de hecho, por ejemplo, la votación de los miembros del TC se va a tener que confirmar de los miembros del Banco Central y los que el Congreso nombra por motu propio. Eh, en consecuencia, es una situación desafiante, pero es lo que el mandato popular ha definido en las urnas y es lo que toca empezar a ver y trabajar para que pueda tener viabilidad. Bueno, vamos a ver cuál es el rol que cumplen nuestros legisladores. Últimamente los congresos anteriores han estado bastante cuestionados. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los retos pendientes. Recordemos que hoy, viernes 23, han juramentado ya los congresistas. La elección de la mesa directiva será el día lunes 26 y el domingo 25 vence el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten a las listas de candidatos. El primer reto, el primer acuerdo que deben tomar estos nuevos legisladores es precisamente elegir a su mesa directiva. ¿Cómo es este procedimiento? Sí, bueno, con los plazos que tú has mencionado, las listas que se presenten tienen que alcanzar la mayoría simple del número legal de congresistas, es decir, más de 65 votos, para poder presidir o para poder hacerse cargo de la mesa directiva, que está compuesta por 4 sitios, el presidente y 3 vicepresidencias. Y eso deberíamos verlo el 25, deberíamos tener claridad de cuáles son estas listas y luego procederse a la votación el mismo día 26. ¿Cómo se hace la presentación de las listas? Se inscribe ante la Oficialía Mayor una vez que se instala la Junta Preparatoria, cuando ya han juramentado todos los congresistas, se inscriben las listas y luego se procede a la votación. Entiendo que según el acuerdo del Pleno se hace nominal o se hace secreta. Eso también se definirá en las próximas horas. Y según la modalidad que se escoja, pues tendrá que implementarse oportunamente. Bien, en los anteriores congresos se ha visto que quienes encabezaban esta mesa directiva eran los miembros de la bancada mayoritaria. ¿En este caso podría ser similar? Eso depende mucho de los votos, ¿no? Es decir, si Perú Libre, por ejemplo, que es la bancada más numerosa, logra consolidar una mesa directiva que sea suficientemente persuasiva y que capte más de los 65 votos, pues así será. Lo que falta definir es el orden y las condiciones en que se forman estas listas. Es precisamente, estamos en momentos en que las distintas bancadas están terminando de negociar, se tiene la expectativa de que se presente una lista promovida por Perú Libre, no se sabe aún si presidiéndola, pero en cualquier caso participando sin duda, y hay la expectativa de que hay una mesa que se ha llamado de centro, en que integrarían Acción Popular y APP, pero como le digo, está todo en plena negociación, no se sabe bien si Acción Popular va a terminar al lado del centro o si más bien va a terminar endosando la de Perú Libre, y esas son cosas que vamos a seguir viendo en movimiento, básicamente hasta la hora en que concluye el plazo para la inscripción de listas. Perfecto, vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. ¿Cuáles serían las prioridades legislativas? Hablábamos de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo tendría que hacer este nuevo Congreso esa elección de los magistrados?
Bueno, creo que tendría que hacerlo de manera absolutamente transparente y Mm, buscando un modo en que la elección, que es inevitablemente política por hacerse en el seno de una institución como el Congreso, tenga con el sustento meritocrático y técnico que es requerido por la sensibilidad de los temas que toca el Tribunal Constitucional. Ese, de hecho, es uno de los espacios fundamentales. Hay muchas normas que están en evaluación en el Tribunal Constitucional. Se viene la expectativa, presión o el debate que vaya a haber sobre las propuestas de Asamblea Constituyente que seguramente se van a presentar. En consecuencia, creo yo, uno de los roles fundamentales. ujú. Luego va a tener que, por lo menos, o quizás paralelamente, se va a tener que debatir el presupuesto, se va a tener que debatir la investidura, el primer gabinete que nomine el señor Castillo, se va a tener que debatir las nominaciones de los integrantes del Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros, en fin, hay muchas votaciones importantes. En términos legislativos, creo que lo fundamental es, la verdad, actuar con prudencia y dar cada ley pensando en las consecuencias que esta legislación puede tener, Ujú. porque lo que hemos visto en tiempos recientes es un voluntarismo legislativo muy alto que ha terminado muchas veces precisamente en el Tribunal Constitucional por carecer de sustento, porque muchas propuestas carecían de sustento. Ujú. Volvemos al tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Tendrían que estos nuevos congresistas elaborar nuevas bases también para este concurso? Yo entiendo que las bases, efectivamente, Ujú. corresponde al nuevo Congreso básicamente empezar el proceso de cero. De cero. Y creo que ahí lo que toca es ver de lo que se ha hecho en el pasado, qué práctica fue positiva Ujú. y cuál no lo fue. Hasta donde entiendo, las bases del proceso fallido en el Congreso que todavía está en funciones no eran malas. Lo malo fue la aplicación de todo Ujú. eso, ¿no? O sea, no se contó con la rigurosidad requerida, que llevó al desenlace que llevó. Ujú. Claro. Ahora, respecto a la Asamblea Constituyente, ¿usted considera que se debe hablar de esta como una prioridad en esta primera agenda legislativa? No lo creo. Creo que la verdad las urgencias del país van por la atención de la pandemia, Ujú. tanto en el frente legislativo como en el económico. Creo que hay muchísima intranquilidad para ver cuál va a ser el cariz que tome la administración del presidente Castillo. Ujú. Creo que agregarle una incertidumbre adicional es algo contraproducente. Ujú. Bien, ahora, tomando en cuenta que las recientes propuestas del legislativo han terminado en el Tribunal Constitucional siendo observadas por el Ejecutivo, además, ¿esto a qué se debe respecto a los legisladores? ¿Quizás la falta de experiencia o es otro factor? Bueno, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con el voluntarismo, tiene que ver con cálculos políticos. Muchas veces se busca aprobar una ley a sabiendas de que es inconstitucional simplemente por Ujú. decir cumplí con mi promesa. Ujú. Y tiene que ver en consecuencia con mucho de irresponsabilidad, ¿no? Los integrantes del Congreso son representantes del electorado, son solo 130 en el país, y así como tienen ese poder, creo que deben ser conscientes también de la otra cara de ese poder que es la responsabilidad. Ujú. Lo que se aprueba muchas veces es muy difícil de deshacer, es muy difícil de desmontar. En consecuencia, creo que se debe actuar pensando más en la historia que en la quincena, ¿no? Ujú. Hay muchas leyes. Ayer o antier, esta semana, en cualquier caso, el Banco Central, por ejemplo, daba los primeros resultados de lo que había sido la implementación de la ley del control de tasa de interés en el sistema financiero. Y un resultado lamentable era que se habían reducido los créditos para las pymes, que era algo que se dijo en su momento que iba a ser una consecuencia inevitable, una legislación así. Deshacer esa ley es obviamente más complicado. En consecuencia, creo que lo fundamental, te decía, es pensar en las consecuencias de lo que se aprueba.
Ujú. Bien, ahora como sociedad civil, medios de comunicación y demás instituciones, ¿cómo debemos actuar frente al Congreso de la República? Yo creo que siendo muy activos hacer patentes las distintas posiciones, tanto desde la ciudadanía como desde organizaciones de la sociedad civil, es posible expresarse, los gremios pueden expresarse, los medios de comunicación pueden hacerlo, porque al final de cuentas el Congreso es una institución que funciona muy atenta a lo que es el clima de opinión pública. Y si la opinión pública es una opinión pública pasiva, pues el Congreso va a actuar sin ningún contrapeso. El Congreso está llamado a ser el contrapeso del Ejecutivo, Ujú. pero hay la responsabilidad de que ese poder también sea observado de alguna manera desde la ciudadanía, y esto le corresponde tanto al ciudadano de a pie como a la ciudadanía organizada. Perfecto, tenemos que estar en todo caso vigilantes y atentos también a lo que haga el Ejecutivo y el Legislativo. Señor Requena, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Paloma, gracias. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, hemos hablado sobre el nuevo Congreso de la República, retos y tareas pendientes. Vamos a hacer una pausa.